Este, ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Abel, ¿cómo te encuentras? Bien, 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 ¿cómo estás tú? Oye, ya tenemos comentarios, estoy notando, ¿verdad? Pues mira, ese es el efecto. Sí, es el efecto de meterle ahí, ¿cómo se dice? Pues sí, bueno, los comentarios que estuve haciendo, estoy viendo también por ahí, ya nos comentaron algunas cosas, y está interesante lo que, ya están preguntando, ya están, qué padre, muchísimas gracias a Alan, a Gregory Ort, que está por ahí comentando, qué padre que, bueno, ahorita empezamos a, Nada más estamos afinando los detalles de la transmisión ajá, y comenzamos en un minuto, ¿sale? ya. Pablo, copio y pego Sí, copia y pega en tu en mi muro y muro. listo. Hey. Pues eso fue lo que hice. Bueno, para los que nos están viendo ya desde ahora, Pablo ya vieron que es mi asesor en estas cosas de la tecnología. Bueno, Pablo, pues lo que tú digas, cuando tú me digas, a tus órdenes. A ver, Pues aquí, en el mío nada más aparece como la liga, yo supongo que ahí van a poder, pero no aparece la... ahorita Ah, les... de ahorita le sale, ¿Qué? ¿verdad? Supongo. Sí, Bueno, porque se puso en la URL nada más, ¿no? Pero sí. Bueno, pues yo ya, a la hora que tú me digas, Pablo, yo encantado, ¿eh? déjame checar en tu muro. Vas, vas. No, Abel, hay que borrar esa Ajá, y esperar a que arroje la pantalla. A ver, bórrala, ajá, elimina esa publicación. ajá. Ahí voy. Que de hecho, ahí me aparece que ya, si te fijas, ya está la transmisión en tu muro, ¿eh? Ah, sí. Por No, pues si ya está la transmisión, ya lo dejamos. la que te etiqueté. Checa en tu muro. Bájale un poquito. Ahí va. Ajá. Pues es que tengo, es lo malo de tener internet de pobre, Pablo. ¿De cuál otro crees que tengo yo? Pues sí, es lo malo de las revoluciones que no llegan a todos. Es correcto. ¿Cómo No, ves? pues ¿Ya lo sí, yo viste? ya vi pues donde tú me etiquetaste, ya estoy viendo por ahí. Sí noto pues que tengo por ahí una... Si quieres, ahorita ya con calma al ratito te digo cómo le hagas para la Órale, pues, siguiente. ¿Sale? va. Entonces arrancamos, ¿no? Va. Pues muy buenas noches. Oscurece tarde, pero pues bueno, ya por el horario ya son noches. El día de hoy agradecer de nuevo a las personas que tienen a bien estarnos siguiendo semana a semana en este ejercicio que estamos tratando de hacer pues de manera cotidiana y también dialogar y platicar pues, de manera agradable y afable. La idea, como siempre, lo reiteramos, es pues divulgar episodios históricos de la ciudad de León, Guanajuato, con el único afán de generar interés, de darlos a conocer y pues que crezca este ánimo por conocer la historia pues de las calles que pisan, ¿no? Día a día. Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a todos los que ya por ahí nos están siguiendo, que estamos por ahí ya desde hace ratito. Como bien dices, a mí me parece bien importante lo que comentas. Es bien importante que quienes nos escuchan y quienes nos ven, pues sepan que lo hacemos con la intención sobre todo de divulgar, ¿no? A veces se habla de historia desde la academia, no estoy diciendo que no esté bien, a mí me gusta mucho la historia académica,
sin embargo, luego tiene problemas para ser divulgada, ¿no? A veces, pues, si a veces llega a ser difícil o llega a ser como poco digerible en algunos sentidos, no quiero decir nada. Y lo que nosotros estamos haciendo, me gustaría que nos lo tomaran como un ejercicio de digestión de este tipo de contenidos. Me parece, me queda claro que espero nos disculpen en la medida que noten que lo hacemos con la plena intención de solo de divulgar la historia y que nos entiendan, ¿no? De alguna manera compartir algo que eventualmente tú y yo hacíamos allá cada 2, 3, 6 meses que nos veíamos, y por ahí alguno de nuestros amigos en común nos dijo, bueno, pónganse a hacerlo y diviertan a todos, ¿no? Ya nomás no digan tantas groserías, ni digan cosas impropias, y a lo mejor puede ser un contenido que a otras personas les interese. Yo agradezco que he recibido palabras lindas, de todo, ¿no? Pero yo agradezco todo porque en alguna medida yo creo que esto nos está ayudando a generar contenidos de historia y a generar también diálogos que nos permitan pensar la historia, ¿no? Y divulgarla, sobre todo a mí me parece importante divulgar la historia, ¿no? Sí, pues esa es la idea. Y bueno, ya para iniciar de lleno en el tema de hoy, hacerles un comercial. Nos falla la parte de la mercadotecnia, no la tenemos desarrollada, Abel. Pedirles a quienes nos siguen y nos ven que si pueden compartir esta transmisión, se los vamos a agradecer mucho. Y bueno, también estamos estrenando una página denominada así, tal cual, León Diálogos con su historia. Ahí vamos a estar subiendo los videos que ya hemos hecho. Me parece que con son, ¿qué, Abel? ¿5? ¿6? Me parece que son 6. 6, sí, tal vez sí. Entonces ahí van a poder encontrar los materiales de las semanas pasadas, y de hecho este material actual ya lo van a poder encontrar ahí. Pues ya eventualmente veremos si la página la vamos a utilizar únicamente para este fin, o de alguna manera se puede ahí ir subiendo algún otro tipo de material, siempre referente a la historia de la ciudad. Y bueno, sin más preámbulo, pues arrancamos. El día de hoy decidimos tocar el tema de la Revolución Mexicana, pero bueno, enfocada en la ciudad de León, como es lógico, ¿no? Creo que de la Revolución hay infinidad de cosas que podemos tocar, ¿no? Nos faltarían programas para analizar y para detallar el tema histórico de la Revolución Mexicana. Yo me acuerdo mucho de palabras de uno de nuestros maestros de Valenciana, que decía que estaba, lo decía con otras palabras, ¿no? Porque había esa confianza en el salón, pero decía que era complicado explicar la Revolución Mexicana a los extranjeros, ¿no? Porque estaban acostumbrados a procesos sociales, pues más o menos que partían de cierta lógica, ¿no? Y casi siempre enfrentaban a únicamente dos grupos. Entonces, hablar de la Revolución Mexicana es hablar de una gran diversidad de grupos que en algún momento estuvieron aliados, en otra de las etapas ya eran enemigos, se enfrentaban, e incluso en un tercer momento pueden volver a estar aliados. Entonces, es una cosa bastante interesante de conocer y de entender. Cuando entiendes ciertas alianzas, cuando entiendes ciertas rupturas, te das cuenta de muchas de las situaciones que se suscitaron en ese entonces. Abel, ¿qué dices?
Fíjate que eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Siempre que entramos a exponer temas de la revolución en clase, es una de las cosas más complejas de explicar, ¿no? Cómo explicar que Madero, siendo hijo de un terrateniente del norte de México, pues, es parte de la oligarquía en México, sea él quien se revele y quien, curiosamente, alguien que había gozado, ¿no? De los frutos de la revolución, ¿no? Su abuelo había sido compañero de armas de Porfirio Díaz, había gozado de eso, ¿no? Y había, Claro. yo mismo había estado en Francia, había estado haciendo, había disfrutado de alguna manera de las mieles del porfirismo, es precisamente quien está planteando eso. Es relativamente complejo explicarlo. Ahorita que me dabas, lo primero que me viene a la cabeza es, en mi tono bibliotecario, unos textitos que aparecen en un libro de Jorge Ibargüengoitia que se llama Instrucciones para vivir en México. Y tiene todo un capítulo de varias de varios textos. Uno se llama La Familiona Revolucionaria, y otro se llama Lecciones de Historia Patria, ¿no? Y lo que planteaba, bueno, el libro te lo enseño porque precisamente por aquí lo tengo, Sí. Instrucciones para vivir en México. Una de las cuestiones que planteaba es esta de cómo explicarlo, ¿no? A veces supuestamente llega un revolucionario, luego llega otro, atacan una ciudad, atacan otra, al final se pelean entre ellos, y luego habían llegado de buena manera. En la caso de la ciudad de León, por ejemplo, para empezar a entrar en materia, llega un momento en que llegan de buena manera los revolucionarios a León, no pasa nada, incluso se dice que todo estuvo bien, y ahora terminan atacando la ciudad. Me Claro. parece que, bueno, yo supongo que las revoluciones en todos lados es lo mismo, o sea, al final, bueno, habrá que entender, me gustaría también que hablemos de la palabra revolución en sus orígenes, de movimiento. O sea, la palabra revolución significa un movimiento, ¿no? La palabra revolución en términos newtonianos lo que significaría sería el movimiento, el tránsito de un punto a otro de algo, ¿no? En este Sí. caso, de la sociedad mexicana, que está transitando de un momento, que es el momento del porfiriato o porfirismo, porque en este caso porfiriato sería una palabra despectiva, del porfirismo a el periodo que nosotros ahora conocemos como posrevolucionario, ¿no? Son 20 años de tránsito, de muchas muertes, pues, de un gran caos a nivel nacional, de mucha destrucción. Me gusta decirlo me gusta decirlo así, cuando lo platico con mis alumnos, en una guerra absolutamente nadie gana, ¿no? Me parece que Jorge Ibargüengoitia lo plasma muy bien en estos textitos de Para vivir en México. Es algo tristemente que nos pasó o que le pasó a los mexicanos por 10 años, 10 largos años o más, Claro. y que está ahí, ¿no? Con todo lo absurdo que pueda ser. Así es. Y bueno, Abel, creo que es importante que hablemos un poquito, así, nada más una embarradita, de de lo que fue el periodo porfirista, ¿no? Y aprovechando también una de las preguntas que incluso nos hacían antes de iniciar la transmisión. Pero bueno, vamos a instalarnos en León. León como ciudad pujante, ¿no? Como ciudad pujante, pues que venía de este desastre de la inundación de 1888, venía como resurgiendo de sus cenizas y tenemos este periodo que se le denomina la Pax Porfiriana. Creo que León, siempre ha sido un espacio bastante conservador, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que León era un era un buen reflejo de lo que podía ser una ciudad de aquella época, ¿no? Tanto León como Guanajuato capital, ¿no? Guanajuato capital
con estos grandes monumentos que se hicieron para celebrar el centenario de la independencia, ¿no? Estamos hablando de la Plaza de la Paz, del Mercado Hidalgo, del mismo Teatro Juárez, etcétera. Pero bueno, León, perdón, embajadora. Así es, así es. Entonces, todo eso era reflejo de lo que representaba esta Pax Porfiriana, ¿no? El orden y el progreso, ¿no? El orden y el progreso en las ciudades. Grandes avances en cuestiones industriales y en cuestiones también de tecnología de la época, ¿no? Científicas y tecnológicas. Las primeras luminarias, ¿no? La luz eléctrica, el telégrafo, los ferrocarriles, la explotación de las minas, etcétera, 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 ¿no? Eso era una parte, ¿no? Esa era la parte, digamos, bonita del porfirismo, pero estaba esta otra parte que podíamos visualizar en las afueras de estas grandes ciudades, ¿no? En las zonas rurales, por ejemplo. Y ya si nos vamos un poco más allá de las fronteras del municipio y del estado, pues lo que pasaba con los pueblos indígenas en el norte y en el sur del país. Pero bueno, eso solo lo mencionamos a manera de ejemplo y para ir comprendiendo de mejor manera el tema. Aquí la cuestión es que había una diferencia social muy marcada. La clase media era muy poca y la clase media finalmente fue quien impulsó el movimiento revolucionario, pero había un cúmulo bastante grande de población sumida en la pobreza, en la miseria, ¿no? Y había un grupo muy pequeño, pues que era muy acaudalado, que tenían, que poseían grandes cantidades de tierras, etcétera, ¿no? O sea, nada más para, para ir aterrizando el tema, eso era la Pax Porfiriana, ¿no? Se respiraba una paz. Pax es el término en latín para paz. Entonces, ajá, esa frase, ¿no? Tan positivista, ¿no? El orden y el progreso. Se respiraba una paz y se veía, pues cierta pulcritud, el orden y el progreso en las ciudades, pero fuera de ellas era otra cosa. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Abel? Para ir aterrizando los... A manera de introducción, lo hemos platicado un poquito en otros tipos, de manera singular, por ejemplo, lo que tiene que ver con Guanajuato y con León, bueno, mencionar cosas importantes, ¿no? Una era que el gobernador del estado era el Manco González, Joaquín Obregón o Manuel González, a ver, me estoy confundiendo, a ver, mejor me voy a confundir ahí, pero lo interesante, había sido presidente de México e incluso Joaquín Obregón González. Joaquín Obregón González. Y el otro es Manuel González, ¿verdad? Para que no... había sido presidente de México de manera posterior al primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Es decir, Porfirio Díaz tiene su primer periodo presidencial, luego el siguiente es Joaquín Obregón González, si no me estoy confundiendo, Joaquín Obregón González, y luego otra vez vuelve a ser presidente Porfirio Díaz. En los textos muy insidiosos dicen que él estaba guardando y que le preparó todo para que Porfirio Díaz pudiera volver a ser presidente. Era su compadre, y decían también en estos textos muy insidiosos, pues que el premio que le había dado Porfirio Díaz a este señor, pues era la gubernatura de Guanajuato. Este señor era originario de Tamaulipas, de allá del norte, y habían sido compañeros en la revolución. ¿Sí se oye bien, Pablo? Sí, adelante. Y entonces,
habían sido compañeros de la lucha y era gobernador en Guanajuato. ¿Cuál era como las características de Guanajuato capital? Pues era una ciudad industrial en términos industriales de ese momento, era una sociedad, en el mundo la sociedad está cambiando y la industria metalúrgica en general está manteniendo el mundo, ¿no? También la ciencia de la ilustración se vuelve una ciencia positiva de manera posterior, pero se está asentando una base tecnológica con la investigación científica que ya había, que está poniendo y está dinamizando los mercados mundiales y estatales de todos los mundos, ¿no? Porfirio Díaz goza de esto por mucho tiempo, pero ojo, y lo comento otra vez porque me gusta comentarlo, no es el único lugar donde está pasando esto. En Latinoamérica, en Argentina, en Nicaragua, está habiendo en Brasil, los mismos procesos. O sea, lo que le había hecho falta a América Latina en general, y no estoy defendiendo, y no soy porfirista, quiero por favor que sepan que no soy porfirista, es Bueno, lo que hasta, no, o sea, pero lo que estaba América Latina, yo no sé si porque papá Estados Unidos lo permitió, eran gobiernos constantes. Entonces, se llegan a lograr en los países más importantes de América Latina estas dictaduras, lo que ahora conocemos como dictaduras, entre ellas la de Porfirio Díaz, que con un perfil de militar le da un orden a los países, llegan a ver pues un orden administrativo que permite una estabilidad económica que los países de Latinoamérica estaban ansiosos, porque acuérdate que, bueno, hasta 1872 creo que es el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, pues se había estado tambaleando, ¿no? Cuando llega Porfirio Díaz, por primera vez se tiene esa estabilidad, se logra una transición, obvio, llega otra vez Porfirio Díaz y entonces su estabilidad la prolonga por 20 años más, además del periodo que ahí había tenido. ¿Qué es lo que le pasa a Guanajuato en términos económicos y sociales? Pues que tiene la industria metalúrgica como la base de su sociedad, que había sido la base de la riqueza de la Nueva España en el periodo virreinal, y retoma esta preponderancia, este avance, y Guanajuato capital, junto con otras ciudades, le dan a la industria metalúrgica mexicana el impulso que necesitaba, y México empieza a tener esta estabilidad también. ¿Qué pasa? Pues que Porfirio Díaz va a ver con buenos ojos, va a querer tener en Guanajuato a alguien confiable, a alguien a quien él en alguna medida puede manejar, en quien confía, y pues Guanajuato, bueno, va a llegar Joaquín Obregón González, y en el caso de León, bueno, León tenía, por otro lado, el sistema comercial, había tenido una base agrícola que sustentó en otros periodos la metalurgia en Guanajuato, las minas, y empieza a desarrollar con este perfil migrante de su población toda una red de comercio muy interesante, en el que va a recibir mucha gente, ¿no? Se le llama la ciudad del refugio porque es una ciudad de migrantes, mucha gente de los Altos de Jalisco, mucha gente de Zacatecas que llegan a León y empiezan a hacer comercio, y es una ciudad muy abierta y como muy, pues parece que le viene bien, ¿no? La gente fuereña, y empieza a haber una sinergia muy interesante en el que pues Porfirio Díaz era bien visto, ¿no? Y la cuestión financiera, ¿no? Era muy importante también para Guanajuato que, bueno, el sistema financiero también en el periodo de Porfirio Díaz, el orden financiero internacional se está transformando con la base capitalista, y en León le están entendiendo bien, y en Guanajuato le están entendiendo bien, y se están asentando bancos y se está asentando todo el sistema financiero que conocimos como capitalismo posteriormente. sí, Abel, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, nada más para abonar un poco, ahorita en primera instancia se me fue el nombre del historiador que trabaja este tema, la figura de Porfirio Díaz en particular, y esta persona
este historiador nos hace mucho hincapié en que tenemos que visualizar a Porfirio Díaz por lo menos en 3 etapas, ¿no? El Porfirio Díaz militar, que es este Porfirio Díaz todavía de rasgos indígenas, y luego el Porfirio Díaz, el político, que es este Porfirio Díaz de sus primeros periodos presidenciales, y luego el dictador, que es este Porfirio Díaz ya totalmente europeizado, afrancesado y demás, y nos hace una observación bien interesante, que lo veamos, cómo lo pintaron, cómo lo representaron en esos 3 momentos, y efectivamente ves incluso rasgos físicos cambiados, ¿no? Estas primeras pinturas que podemos ver de Díaz, cuando él era militar, totalmente moreno, con su bigote y su pequeño piocha, ¿no? Porque ni siquiera es barba, pues muy característica de los naturales, ¿no? De los mestizos. Y ya el Porfirio Díaz que se representa en sus últimos días es pues ya su piel blanca, ¿no? Ataviado de vestiduras militares muy al estilo europeo y demás. En fin, eh, cosas más, cosas menos, pero vamos llegando a la primera década del siglo XX, fue una década que fue marcando el principio del fin de la dictadura de Díaz, ¿no? Y se empezaron a ver distintos tipos de manifestaciones políticas que, que, no, que no quería decir que no se dieran en otro tiempo, sino que si se daban, por ejemplo, en el siglo XIX, pues eran reprimidas de alguna manera. Entonces, los jóvenes de aquella época, los jóvenes educados, universitarios, que eran pocos, pues empiezan a buscar alternativas de organización, y muchas de ellas pues fueron los famosos clubes liberales, que se propagaron por prácticamente toda la República. Bueno, el hecho de que se llamaran clubes, pues era una estrategia política, porque pues, si se denominaban de alguna otra manera, obviamente el gobierno pues los iba a reprimir. En León pasa algo curioso. Yo sigo insistiendo en que siempre la ciudad ha tenido como un talante un tanto conservador, ¿no? Entonces, acá no es que no haya habido clubes liberales, sí los hubo, pero no fueron tan difundidos como en otros espacios. O sea, aquí lo que se difundió fueron las mutuales. Entonces, estos espacios de sociedades mutualistas, pues servían pues para dialogar el presente político que estaba viviendo el país en ese entonces, y pues muchas de estas mutuales en algún momento brindaron su apoyo a Francisco I. Madero y todo este movimiento antireeleccionista. Entonces, te voy a, ya para iniciar de lleno con León, te voy a dejar el dato para ver qué nos puedes comentar, Abel, o qué nos puedes abonar, de que en esta gira que Madero inicia, fomentando pues la no reelección, todo este movimiento, llega como uno de sus puntos importantes de esa gira a León, y pues hace un meeting en la Plaza de Gallos, ¿en qué año? Bueno, el año de 1910, en la Plaza de Gallos, ¿no? Entonces, ese es ya el lugar. Ya hemos hablado de la Plaza de Gallos en ocasiones anteriores, y se nos había olvidado, Abel, que también fue escenario de este mitin político, ¿no? Además de todas las actividades que ya hemos abordado en torno a este espacio.
Sí, Pablo, a mí me llama mucho la atención este proceso, la verdad, a mí eh, lo interpreto de varias maneras, o sea, por un lado, mira, personalmente yo le he rascado al rollo de las mutuales un poco y noto que o sea, la diferencia de que se llame mutual y no se llame, por ejemplo, cooperativa es bien importante. O sea, la cooperativa era un poco más agresiva con respecto a la mutual. O sea, la cooperativa está conformando cuadros de unión de obreros propiamente, y la mutual, espero no estar mal, pero las mutuales son un tanto más conservadoras. Las mutuales están buscando a través de ideales capitalistas, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque en León en ese momento, bueno, hay varios datos, pero Jiménez Moreno, que es el que me gusta más como la contabilización que hace de mutualistas, en ese momento contabiliza 27, aunque yo no las tengo todas, él contabiliza 27 y las consigna, y no voy a dejar de decir dónde las consigna, porque me dijeron que diga dónde. Las consigna en el artículo que viene en la Enciclopedia de México, creo que es el tomo 8, que es el relativo a la ciudad de León, y Jiménez Moreno dice, hay veintitantas mutuales, no las menciona todas, pero dice que él las contabiliza en ese periodo, y él fue parte de una mutual en León, en el Círculo Leonés Mutualista, y además formó una mutual ahí en el Museo Nacional de Historia. Bueno, y estas mutuales tenían un perfil, me parece, conservador, muy ad hoc para la ciudad. Sí. Pablo, me dicen que se escucha un poco mal, a ver ahí, sí. Confírmenme. Sí. No sé si soy yo, otra vez yo, ¿verdad? Una vez más. ¿Qué tanto son? A ver, ahí te escuchas bien, ahí te escuchas bien. Aquí. Sí. Ok. Entonces, les comentaba que las mutuales tienen un perfil conservador. Es bien importante esa situación, que no son cooperativas, a diferencia de otros lugares más industrializados, no son cooperativas. Esto habla de que en alguna medida en Guanajuato, en León, había permeado la cuestión capitalista o liberal desde el punto de vista inglés, medio escocés, me parece, y habían conformado cuadros bastante conservadores. Y te voy a decir otra, y es bien importante esto para quienes luego decimos, no, es que las mutuales son el impulso de la revolución, aguas. Una de las mutuales se llama Díez de Sollano. ¿Quién era Díez de Sollano? Sino el primer obispo León, ¿no? Tienen nombres. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es importante lo que comento? Porque muchas veces, como lo comentábamos en otra plática, lo que antes fueron las cofradías mutan, y las cofradías eran espacios, sí, espacios laicos, pero de la iglesia. Y en las mutuales lo que estamos viendo es la misma conformación por ciudadanos. Sí, Pablo. Para que continúes con tu comentario, fíjate, aquí tengo un dato de las mutuales que existían, o sea, no las 24 que menciona Huiberto Jiménez Moreno, pero bueno, fíjate, dice, este es un fragmento ahorita les doy el dato específico, dice, en León comenzaron a surgir mutuales, entre otras, la Sollano y Dávalos en 1901, Miguel Hidalgo y Aldama en 1902, el Porvenir en 1903, la Mutualista de Empleados en 1911, el Círculo Obrero Miguel Hidalgo en 1903, y algunas que surgieron a finales del siglo XIX, que era la Sociedad Mutualista, la Fraternal, que tiene dos etapas, la Fraternal de 1877 y la Fraternal de 1891, por mencionar algunas. Pero a ver, a ti y a mí nos queda muy claro qué es una sociedad mutualista. Explícales a nuestros oyentes qué es una sociedad mutualista. Bueno, la sociedad mutualista es el fenómeno, es el organismo, es un organismo
emanado de las cofradías. Y que a su vez, ¿qué tengo que decir? O sea, ¿qué eran las cofradías? Las cofradías eran círculos de laicos que trabajaban en común, por eso viene la palabra cofrade, o sea, es como fraternidad en conjunto. La palabra cofradía es como vivir una fraternidad. Y es importante porque estas cofradías estaban vinculadas, por otro lado, desde la Edad Media a los gremios. Entonces, estas cofradías tenían varias funciones. La más importante, me parece, es la de brindar servicios de seguridad social a los miembros de estas cofradías. Entonces, ¿qué significa en términos actuales? Bueno, pues es que te dan la seguridad social de que si estás enfermo, es como la, ¿cómo se llama lo que te dan? Como cuando te enfermas y el seguro te sigue pagando. Pertenecer a una cofradía te aseguraba que si tú te enfermabas, la cofradía te asignaba un sueldo o una parte de lo que podía ser tu sueldo. La cofradía, pertenecer a la cofradía implicaba también el tener la obligación de estar dando como una especie de mensualidad, como sí, una inscripción y luego una mensualidad módica, pero cuando te enfermabas te daban dinero para que sin que tú trabajaras pudieras tener un acceso a dinero para seguir manteniendo. Indemnización. Es una especie de indemnización o lo que ahora, no recuerdo cómo le llaman ahora, es pues sí, de que si estás incapacitado, tu incapacidad, ¿no? Y también otro elemento bien importante era que eso pasa si te enfermas. Dos, otra que pasa es que si por alguna situación llegas a perder la vida, la cofradía paga los gastos funerarios. Eso era bien importante en términos cristianos, antes de hablar del Estado liberal, porque toda la gente pues, queremos morir de una manera digna, ¿no? Y pues desde cualquier evolución humana, pues empieza precisamente al enterrar sus muertos, ¿no? Entonces, el obtener cristiana sepultura también era bien importante. Otro elemento de la cofradía es que en torno a ella se genera una identidad bien interesante, ¿no? Cuando las cofradías están vinculadas a la iglesia, que casi todas estuvieron vinculadas a la iglesia, se tenía la identidad de un santo patrono. Entonces tenemos cofradías como la cofradía de Santa Cita, que es una cofradía de servidoras domésticas, las cofradías de los sastres, las cofradías de los sombrereros, las cofradías de los zapateros. Gremialmente, en el trabajo por eso todos los gremios tienen un santo patrono. Esto nos viene de la tradición de las cofradías. Entonces se generaba un ambiente y una identidad en torno al santo patrono y generaban grupos poderosos. Estas cofradías, pues imagínate al grupo de sastres o que tenían ciertas influencias, pensando, por ejemplo, que en el siglo XIX, pues quien se podía hacer un traje hecho a la medida, pues era una persona adinerada. Entonces imagínate los vínculos que llegaba a tener un sastre, ¿no? En México, tradicionalmente, por ejemplo, las cofradías de sastres eran de las más poderosas, ¿no? Llegaban a tener un poder adquisitivo muy interesante. Estas cofradías se prohíben ya con la secularización del Estado, hablando de la independencia de México, se secularizan y, ojo, quedan huérfanas, porque en la Constitución, en la primera Constitución de 1824, queda ahí cojo, no hay una, no dice a qué puedes pertenecer, o sea, no tienes derecho a agremiarte. Y por ahí en la Constitución del 56 aparece por primera vez el derecho a asociación y en ese momento aparecen las mutuales. ¿Por qué? Porque el Estado español, ya desde el Estado español, desde el Estado monárquico español, del que dependía la colonia de la Nueva España, había prohibido las cofradías y obras pías. Y con la independencia, pues esto queda un poco disuelto, pero la primera Constitución de México no considera el derecho de asociación y en la Constitución del 56 sí queda considerada y ahí surgen las mutuales, pero parece, de algo que había estado clandestino, de algo que la iglesia había seguido de alguna manera propagando, que había seguido impulsando, y ojo, es bien importante entender que estas cofradías
brindaban el derecho, bueno, brindaban algo bien importante que es la seguridad social, ¿no? Si te enfermabas, pues había, ¿no? Había de alguna manera un recurso un poco menos. Bueno, estas cofradías parece, en el proceso de secularización de la sociedad, se van a convertir en estas asociaciones mutualistas, ¿no? Con nuevos preceptos. Claro que por otro lado, los que son muy, muy enérgicos, los que están intentando romper, van a generar cooperativas para de alguna manera aislarse del Estado, pero las mutuales en ese sentido van a representar una opción moderada, ¿no? En ese sentido quería comentar esto, porque en León había muchas mutuales. Yo no sé, no he comparado con otras ciudades de la República, pero es bien importante porque eso habla precisamente de este perfil conservador de la ciudad de León. Y ojo, me queda claro, por ejemplo, que en León, por ejemplo, me quedas segurito que el Círculo Leonés Mutualista albergó a varios obispos, para que te des una idea, ¿no? Del que me estoy segurito, por ejemplo, el obispo Leopoldo Ruiz y Flores fue parte del Círculo Leonés Mutualista. Para poner en el momento en que se funda el Círculo Leonés Mutualista, Leopoldo Ruiz y Flores, que es el obispo de la diócesis de León, forma parte de ese grupo. Para que nos demos una idea, sí eran agrupaciones de alguna manera, ¿cómo se dice? Eran agrupaciones que están intentando hacer cosas, son agrupaciones que tienen vínculo o tienen cercanías ideológicas con el anarquismo, pero conservador. Un anarquismo que está diciéndole al Estado, no lucho contra ti, pero no te necesito. Son agrupaciones que están fomentando este espíritu capitalista del no me des, del yo puedo hacer, le voy a pedir lo menos al Estado que se pueda, ¿no? Y en México en general se están fomentando este tipo de asociaciones. Claro, sí, pues bien importante que lo menciones, Abel. Eso de que formaban parte del círculo leonés, pues importantes personajes de la iglesia, es decir, mucho. Y bueno, ya para no salirnos tanto del tema, hace... Tú fuiste la culpa, Pablo. Comento rápido, es que sí me parece importante comentarlo, lo que dijiste. Hace tiempo yo me hice de un libro, lo compré en una de estas tiraderos de libros de viejo, que se llama, por ahí debo tenerlo, de haber sabido que íbamos a tocar el tema lo hubiera sacado, pero bueno, se llama El socialismo en México. Curioso que sea un libro editado en las primeras décadas del siglo XX. Si no mal recuerdo, es como de 1900, de la década del 10. Entonces ahí habla de mutualismo, habla de cooperativismo, de socialismo, de anarquismo, etcétera. Pero son conceptos bien distintos a lo que entendemos de ellos hoy día. Entonces, sí, ¿y por qué me parece importante que lo hayas mencionado? Porque también tenemos una manifestación muy importante dentro del periodo revolucionario de una tendencia anarquista, ¿sí? Representada principalmente por los hermanos Flores Magón, pero que tuvieron a uno de sus aliados más importantes, a Práxedis Guerrero, que es originario de esta zona. Él nació en San Felipe, pero vivió mucho tiempo, toda su infancia y parte de juventud, antes de que se fuera a pelear en la revolución, en la hacienda de Ibarrilla. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque en algún momento en la universidad yo me metí mucho a estudiar el tema del magonismo. Entonces era como el concepto de anarquismo que manejaban los magonistas, era muy poco aceptado en los círculos europeos e incluso en los círculos estadounidenses, en donde ya tenían como muy bien trabajado el concepto y la línea política que debían seguir.
Y una de las situaciones que mayormente cuestionaban es que se agruparan en un partido político y que se agruparan en un partido político que llevara el nombre de liberal, ¿no? En fin, lo menciono porque hay que entender que en ese entonces incluso conseguir un libro era muy complicado, o sea, necesitabas esperar años, décadas tal vez, para poder leer lo que de anarquismo había en ese momento en Europa. Entonces, lo que se entendía sobre anarquismo, pues era lo poco que había llegado, ¿no? De Kropotkin y de Bakunin, etcétera, que fueron los que empezaron a trabajar todo este tema, pero para 1910 ya había grandes teóricos del anarquismo, fuera de estos que mencioné anteriormente, y pues que ya le habían dado una forma bastante interesante a ese tema. En fin, lo menciono porque Praxedis Guerrero, pues pasa a ser un personaje fundamental en la lucha revolucionaria que representaban los magonistas, nacido en San Felipe y radicado toda su vida, infancia y juventud en Ibarrilla. Muere en batalla, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, que tenemos que tomar en cuenta la importancia que tuvo la clase media en aquel entonces. Y pues en este caso, Praxedis Guerrero no venía precisamente de una clase media, pues también venía de una familia de hacendados, ¿no? Él era hijo de los dueños de la hacienda. Entonces, de pronto, eh, decide enarbolar todas estas pues, luchas justas, ¿no? Que tendrían o que derivarían en la lucha armada que se detona en 1910. Pero bueno, Abel, vamos ya a desmenuzar más el tema, ¿no? De estalla la... Dime, ¿me ibas a decir algo? No, no, ajá, bueno, no sé si revisamos por ahí los comentarios para atenderlos, pero parece que Dime. sí platicamos. Bueno, pensando en ya entrar en materia, lo que tiene que ver con León y platicarles algunas, pues estas cositas que fuimos encontrando, ¿no? Sí, bueno, lo que te comentaba es que estalla la revolución La en revolución que 1910. uh-huh. Así es. Y bueno, todo este ánimo beligerante se empieza a correr por prácticamente toda la República, ¿no? Yo creo que en los primeros años, León o la zona Bajío, pues no sintió de manera tan fuerte los embates, pero conforme el conflicto se fue recrudeciendo, pues las diferentes fuerzas que se estaban enfrentando, pues de a poco empezaron a ver pues, que el Bajío era una zona bastante adecuada como para generar ciertas estrategias militares, debilitar militarmente a un bando u a otro y pues por ahí obtener ciertos beneficios, ¿no? Cuando la revolución azota, digamos, el Bajío, pues ya se habían desarrollado bastante algunos de los acontecimientos digamos, más fuertes, ¿no? Ya se había suscitado la decena trágica, bueno, una serie de cosas, ¿no? Abel. Oye, Pablo, pero sí, te iba a decir que ahorita que estabas mencionando a los estudiantes, fíjate que curioso, cuando viene Madero, y bueno, para comentarles estos datos un tanto curiosos, ¿no? Que van más allá de poderlos comprobar o no, porque luego son cosas que pues quedaron en la hemerografía, quedaron en los periódicos, ¿no? Cuando llega Madero a la Plaza de Gallos, hacen un trayecto de un punto a otro, de Plaza de Gallos, que sería de la calle Juárez, y van, parece, hacia el Teatro Doblado. Hay un intento de detención, ¿no? Hay una persona que interrumpe lo que ellos comentaban que era una conferencia que estaba dando Madero. Viene Madero y empieza a dar su charla.
hacen lo que se conoce como un meeting, parece que eran pocas personas relativamente, o sea, son 1,000 personas, porque ojo, en Guanajuato capital reunió 3,000, ¿no? En León reúne 1,000 personas y hay una manifestación considerable y parece que el jefe de la policía, de lo que sería ahorita el jefe de la policía municipal, va e interrumpe a Madero y le dice que no puede seguir. Entonces, por ahí empieza a haber ahí el inicio de una revuelta, empieza a haber ahí problemas, y sí lo dejan terminar mal, se salen de ahí, parece que van camino al teatro doblado, que tanto es de la calle Juárez, de la primera de Juárez, caminar por 5 de febrero y luego de 5 de febrero llegar a lo que actualmente es Hermanos Aldama para acercarse al teatro doblado, y los detienen, ¿no? Los detienen con la intención, los detienen para ver qué van a hacer, y el pretexto es pues que no quieren aglomeraciones de gente, ¿no? Y me parece que de manera muy inteligente o muy con el perfil de Madero, pues se calman, diluyen un poco la aglomeración de gente, pero esto habla de que había en la ciudad la confrontación de ideales, ¿no? Si había personas, pues en el caso específico de este señor, del jefe de la policía, en un momento, ojo, que el jefe político de la ciudad es J. Jesús Ibarra, que de quien antes comentamos, ¿te acuerdas? Jesús Daniel Ibarra, que por otro lado fue fundador de la Cruz Roja, que fue jefe político, fue un médico con una trayectoria muy interesante, y en ese momento es el presidente municipal, o que conocemos ahora como presidente municipal, pero intentan detener a Madero. ¿Quién lo intenta detener? El jefe de la policía. ¿Con ganas de quedar bien con quién? Pues no lo sé, no sé si con el presidente municipal, que entonces era este señor, J. Jesús Ibarra, que sí era un conservador, a mí me queda claro que era un conservador, pero con una trayectoria bastante interesante, entonces yo no sé si haya sido por ahí. Otra cosa que me gustaría mencionar es que también para esos años de 1910 hay una manifestación de apoyo a Madero, en la que los estudiantes del Colegio del Estado transitan y quebran farolas, destruyen ventanas, y ojo, a mí me llamó la atención porque estábamos viendo inicios de violencia. Perdón, Abel, sí, inicios de violencia. Estamos hablando de que esto se da como parte del meeting de Madero. Sí. ¿Sabes por qué lo Bueno, comento? no sé si... Ajá. ¿Y por qué me quedé pensando en ello? Porque no voy a decir nombres porque necesito asegurarlo, pero varios políticos que... No lo digas. No, necesito asegurar el dato, pero varios políticos que fueron protagonistas entre la década de los 20 y los 40, políticos guanajuatenses, leyendo por ahí algunas biografías, me parece que estuvieron en esos disturbios y lo cuentan en la biografía. Pero bueno, lo dejo ahí el dato para otra ocasión. Y sí está documentado. No, mira, así es. Y lo que sí es seguro, por ejemplo, eso sí te lo voy a decir, que esos cuates, esos muchachos jóvenes, eran alumnos de Toribio Esquivel Obregón. Claro. Eso es seguro. Eran alumnos de Toribio Esquivel Obregón, que había sido estudiante de jurisprudencia en la Ciudad de México, y ojo, que era maestro en la prepa, en lo que ahora es la escuela, en lo que entonces era la Escuela Preparatoria de León. Entonces, segurito eran sus alumnos. ¿Por qué lo comento? Porque después Uribe Esquivel es el presidente de la Junta o del Club Patriótico Democrático. O sea, es. el presidente del partido que va a apoyar a Madero en León es Toribio Esquivel Obregón. Es este tipo de datos que a veces se nos van, pero que son bastante interesantes conocerlos, porque te digo, nos ayudan a entender varios detalles que luego se van a ir suscitando en la ciudad.
Pero bueno, Abel, ¿cómo ves si damos el salto a la llegada de las tropas de Orozco y compañía León? ¿Qué nos Ajá. puede, No, qué nos, o a ver, traes otro dato por ahí? bueno, es que yo tenía, bueno, por aquí en mis apuntes, lo hice así de manera muy breve. Uno, la incursión de Cándido Navarro el 3 de junio de 1911, que me gustaría compartirles. Hubo cosas muy curiosas porque eh, en la bibliografía que encontré varias cosas. Una, encontré pues que esta incursión de Cándido Navarro asustó a la población, la puso alerta. El presidente municipal se acerca, hay una conferencia, a Cándido Navarro se le recibe y hubo por ahí como un lugar donde acamparon la gente que venía con Cándido Navarro, pero la gente sí, en León se asustaron. Y ahí en términos hemerográficos también por ahí quedó registrado una supuesta incursión de algunos militares, bueno, gente que venía con Cándido Navarro, que en la madrugada se metió a la ciudad. O sea, estaban acampados por allá en la parte norte-sur de la ciudad, norte-oriente de la ciudad, y que en la noche se metieron a la ciudad y que empezaron a darle culatazos a una tienda, y que pues el que estaba ahí como velando adentro de la tienda, pues salió exaltado, y que las personas, y que cuando le dijeron, ¿qué quieren? Estos militares, estos revolucionarios, eh, dijeron pues que querían comprar zapatos, que los zapatos de la ciudad de León tenían fama y que querían acceder a comprar zapatos, y que el señor a esa hora pues se vio en la necesidad de venderles. Ojo, lo que el periódico dice es que se vieron en la necesidad de venderles zapatos y que los compraron muy bien, a muy buen precio. ¿Qué habla? De que algo pasó. Ojo, por ese lado. Por otro lado, y que te lo sé decir de viva voz, o sea, por ejemplo, Cándido Navarro se metió, y desde el local del Círculo Leonés Mutualista, la crónica dice, o sea, lo que nosotros encontramos en la crónica de los libros, dice que Cándido Navarro se metió, y que desde un balcón, no es el edificio donde actualmente, bueno, donde finalmente estuvo el Círculo Leonés Mutualista, era un edificio que estaba por ahí por el Hotel Condesa, por ahí por 5 de febrero. Pero lo que dicen es que Cándido Navarro se metió y que conversó con los que estaban ahí, que salió Cándido Navarro y que les dijo, mi corazón es de la revolución, y que todo el mundo aplaudió y ya. Personalmente te puedo decir lo que yo me encontré en el archivo del Círculo Leonés Mutualista. Fue, a ver si no estoy diciendo cosas insensatas, bueno, no, pues, yo lo vi ahí. Fíjate que hacia adentro del Círculo Leonés Mutualista hubo un fenómeno bien interesante. Las personas que estaban en ese momento en el Círculo Leonés Mutualista estaban, bueno, había personas que estaban en la cantina. Estas personas se dividieron, los socios del Círculo Leonés Mutualista se dividieron, unos apoyando a los revolucionarios y otros ofendiéndolos. Lo interesante es que Cándido Navarro se mete y pregunta, según quedó ahí en el archivo, pregunta que quién es el administrador. El administrador siente un poco de miedo, pero levanta la mano y le dice yo, y le dice, pues usted me va a servir, ¿no? O sea, lo que llegó a hacer Cándido Navarro es, llegó de alguna manera a dar un primer golpeteo a cierto grupo social, ¿no? Oye, Abel, nada más Ande. para abonarte un poco, me parece importante comentar que es muy probable que el que Cándido Navarro anduviera haciendo en estas zonas de las suyas es porque precisamente nació en el pueblito de la aldea en Silao, ¿no? Entonces se va a la Ciudad de México, hace sus estudios allá y bueno, ya formado y ya maduro en muchos temas, pues regresa y, y hace pues muchas cosas y algunas de las que tú estás comentando, ¿no? Pero bueno, te dejo continuar, nada más era como Sí, mención.
Sí, sí, fíjate que, bueno, a mí me llamó la atención el fenómeno porque hacia adentro del círculo leonés de mutualista hay una confrontación. Hay personas que están apoyando el movimiento y hay personas, pues, porque por miedo, por muchas cosas, están a la defensiva. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está divertidísimo. Que en esta confrontación hubo, no voy a decir nombres, pero hubo un ciudadano que dijo, a ver, ellos están en su derecho, y defendió a Cándido Navarro, y otros internamente se molestaron. Sí, ¿Qué dinos, fue lo que Abel, pasó? ¿quiénes fueron? Ajá. Nombres. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Pero lo que estuvo bien interesante fue que cuando ya se va Cándido, bueno, la crónica oficial nos dice que Cándido Navarro se salió y que arengó a cierta población que lo estaba apoyando, pero hacia adentro del círculo leonés lo que provocó fue un conflicto, una confrontación. Cuando, te voy a decir por qué, porque el archivo nos dice, o el archivo nos deja ver en realidad, que la mesa directiva, cuando ya pasa esta situación de Cándido Navarro, la mesa directiva llama a todos los que estaban ahí ese día en la cantina. Era una cantina, era un espacio en el que se podía llegar a conversar y a tomarse una copa ya en la noche, ya después del trabajo. Y cuando los llama a todos, los cuestiona y les dice, oiga, ¿y usted por qué permitió esto? ¿Por qué? Porque tomaron de más. ¿Esta cantina que refieres también estaba ubicada en la primera ubicación que mencionaste? No, sí, te voy a decir, para mí tiene que ver con que hay un error histórico lo que tenemos ahí en lo que fue la cantina después del... O sea, el origen de esa cantina del Círculo Leonés Mutualista es un tema que podríamos platicar también ahí un ratote. El Círculo Leonés tenía su cantina y de ahí agarraba, o sea, era una manera de generar ingresos para el Círculo Leonés. Sí, Pablo. Creo que es importante que corrobores el dato, que nos clarifiques el dato, más bien dicho, porque, bueno, creo que una de las cosas más emblemáticas que recordamos del Círculo Leones, pues es el bar, ¿no? Que está a inicios de la zona peatonal. Pero bueno, eso encierra, pues todo esto que tú nos vienes platicando, encierra todo este movimiento, toda esta efervescencia del mutualismo en la ciudad, pero era un lugar emblemático del centro de la ciudad. Incluso a mí me parecía una cantina bastante como elegante, muy con toques muy de principios del siglo, ¿no? Yo no me perdí la oportunidad de ir más de una vez y puedo Ya. decir que antes de que dejara de existir, hace yo creo que unos 3, 4 años a lo mucho, todavía me di la oportunidad de ir, y valía mucho la pena. Pero bueno, la pregunta es, a ver, esta cantina a la que tú refieres, no es esa. No, bueno, voy a seguir con el paréntesis que tú tenías. Bueno, pero voy a decir que adelante. voy a abrir un paréntesis para decir que, bueno, no sé si todavía esté por aquí con nosotros, pero hace rato nos comentó José Romero Sánchez. Yo tuve la gracia de asistir ahí con José Romero Sánchez, que era un asiduo a esta cantina, eh, y, era una cantina muy linda. Yo todavía por ahí tenía unas fotos del interior de los últimos años, ¿no? De la parte del tapanco que tenía de abajo. Yo viví de cerca esta desaparición del Círculo Leonés y bueno, debo decir que no. O sea, el lugar, para clarificar el dato como me pediste, el lugar en el que nosotros conocimos el Círculo Leonés, donde estaba esa cantina, ese espacio, el Círculo Leonés lo adquirió en 1923, creo, por ahí tendría que revisar el dato, ¿no? Lo adquirió en 1923 y lo adquirieron como a crédito, lo fueron pagando con determinado al tiempo. Y, y entonces eso nos deja ver que la cantina tuvo sus orígenes, sí, en 1901, con el origen del Círculo Leonés, sin embargo, estaban en otra ubicación. Entre esto, el Círculo Leonés llegó a tener 3 o 4 ubicaciones previas antes de llegar ahí a la calle Madero. Entonces, sí, la cantina definitivamente tuvo otros espacios. Sí, la fundación de la cantina, como tal, tuvo que haber sido, sí, por ahí en 1901, porque el Círculo Leonés, dentro de sus preceptos, era generar dinero
para apoyar a sus miembros, ¿no? En momentos difíciles. Entonces, sí, la cantina seguramente va a ser muy antigua, ¿no? Pero no era en ese espacio. Seguramente esa cantina, y mira, por ejemplo, de los muebles, yo tengo la impresión, para quien nos esté escuchando y que haya entrado a esa cantina, yo noté que esos muebles, los muebles con los que estaban hechos la administración del Círculo Leonés Mutualista, la biblioteca Carlos Díaz Infante y la cantina seguramente eran muebles que se habían hecho por ahí en los 40, 30, 40. O sea, no eran, porque si hubieran sido muebles de principios de siglo, hubieran sido muebles de la bella época, hubieran sido muebles del Art Deco, del Art Nouveau, o sea, hubiera sido algo más hermoso de lo que nosotros conocimos, ¿no? Lo que nosotros conocimos es de los 40 y estaba muy bonito, ¿no? Bueno, y regresando para terminar de este rollo, es bien interesante cómo hacia adentro del Círculo Leonés hay una confrontación. ¿Qué termina pasando? Nomás para terminar el dato que le estaba platicando hace rato, que lo que termina pasando es que uno de los miembros dice, total, lo que se hayan tomado yo lo pago. Entonces, imagínate también la capacidad económica, el poder adquisitivo de la persona que dijo, yo pago, ¿no? Porque dijo, no, ¿cuánto cree que puede hacer? Porque lo que se habían tomado los señores que llegaron acompañando a don Cándido Navarro, pues habían sido botellitas de Martel y cerveza, ¿no? Pero acuérdate que la cerveza no era tan barata como en la actualidad, ¿no? No. Era una bebida que necesitaba refrigeración y que por lo mismo, pues, tenía ciertos costos, ¿no? Es muy interesante, te digo, a mí me parece extraordinario porque eso habla de cómo la sociedad estaba de alguna manera dividida, ¿no? Toribio Esquivel era parte, no fue él, no fue él al que le cobran lo que se tomó Cándido Navarro, pero Ya no, dijo, yo estoy ya seguro que no dijo. fue. Toribio Esquivel era parte también del Círculo Leonés Mutualista. Entonces, ojo, me parece que la sociedad está dividida, ¿no? Y yo tengo la impresión de que estos primeros contactos con la revolución son contactos bien interesantes porque no son contactos violentos, ¿no? Después sí ya las personas andaban armadas y bueno, para entrar en ese segundo momento, un contacto violento tremendo que va a vivir la ciudad es ya la llegada de Pascual Orozco en julio de 1914. Es Que correcto. parece que también era de... Es por eso que, perdóname. No. Te decía que parece que también Pascual Orozco era de por acá, ¿no? Era de por aquí, de los Altos de Jalisco, ¿no? Sí, era de la zona. Hay que revisar el dato, ¿no? Pero bueno, no era gratuito que mandaran a estas personas para acá, ¿no? Porque de alguna manera conocían la zona, la región, etcétera. Pero bueno, como yo creo que es importante mencionar que, por ejemplo, la figura de Villa siempre se le ha dado toda esta, no sé cómo decirlo, pero bueno, hablando de Villa en particular, tiene este origen de bandido, ¿no? De andar a salto de mata y de andar al estilo Robin Hood, robándole a los ricos para darle a los pobres. Pero bueno, esa es la figura más difundida que tenemos en México. Lo cierto es que existían este tipo de personajes en prácticamente todos lados, ¿no? Y como que cada zona tenía a su bandido de cabecera, ¿no? Entonces, Yo no. Bueno, te voy a decir, al rato te digo quién lo dijo, y lo tengo hasta en un libro. En fin, a lo que quiero llegar con esto es que todos estos personajes, desde mi punto de vista, adquieren como una razón de ser o empiezan a visualizar ciertos objetivos de vida si se uniesen a la lucha revolucionaria. Entonces vamos a empezar a ver la participación de muchos de ellos en el movimiento. Pero bueno, a lo que decía, la figura de Villa es uno de los más difundidos.
pero tenemos varios, ¿no? En fin, esto sirva como introducción para ir explicando ya los episodios violentos que se dan con la llegada de Orozco en julio de 1914. ¿Qué pasa, Abel? Ay, pues, no, pues llega Pascual Orozco. No, fíjate que a mí me... Y Castro, llega Orozco y Castro. Pérez Castro. Parece que José Pérez Castro también, lo mismo, ¿no? Parece que Pérez Castro también no era precisamente no era cualquier agricultor, no era una persona que había, o sea, que hubiera sufrido la miseria. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, no eran precisamente personas pobres, no eran... eran generales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenían cierto poder de convocatoria, y a mí me llama la atención, ¿no? Por lo que se conoce como el Orozcazo. Lo voy a poner también desde una perspectiva muy de la crónica, porque fíjate que yo, juntos, a los que nos están escuchando, Pablo y yo coincidimos en una clase de historia oral por ahí cuando fuimos estudiantes. No éramos de la misma generación, pero era algo muy bonito, es algo, por lo menos no sé si existe ahora, pero algo muy bonito de la licenciatura donde estábamos, y compartíamos la clase de historia oral, y me tocó ir a entrevistar todavía a una señora Toñita, me voy a omitir los apellidos también por esta cuestión, que había nacido por ahí en 1904 y que andaba, cuando nosotros éramos estudiantes, todavía andaba entre nosotros, y contaba que su papá había estado en el Orozcazo, o por lo menos por alguna situación le había tocado atravesar en el centro, y que había vivido el Orozcazo de una manera muy cercana, que estuvieron a punto, ya con las fuerzas federales, estuvieron a punto de fusilarlo. Pero me llama la atención porque, bueno, a grandes rasgos lo que tenemos que decir de la incursión de Pascual Orozco es que parece que había un periódico, pues, de alguna manera conservador, que se llamaba El Obrero. Había en algún momento emitido algunas opiniones respecto a él, y parece que él estaba en San Julián y le dieron el chisme, o le acercaron el periódico, lo leyó, e inmediatamente vino a ver qué podía hacer con el periódico. El señor viene, incendia el periódico, pero no solo el periódico, porque parece que incendió prácticamente la mitad de la cuadra, y, y hay una turba, hay un saqueo generalizado, y eso a mí sí me llena de mucha tristeza, Pablo, porque como bien dice Julio César Aguilar, las fuerzas vivas, ¿no? Hay un saqueo en el que participa la ciudad completita. O sea, no completita, pero o sea, está clarísimo que si bien los que inician el saqueo son las personas que venían con Orozco, también está claro que la sociedad leonesa participa, una parte de la sociedad leonesa participa en ese saqueo. Entonces, eso nos deja ver que había personas que vivían en la miseria. Eso nos deja ver que había personas en la ciudad de León que tenían sed de cierta justicia, ¿no? Y la encontraron en eso, ¿no? Aquella señora Toñita, a quien recuerdo con mucho cariño, me decía que después las fuerzas federales, el ejército constitucionalista, pasó casa por casa diciéndoles que regresaran lo que habrían sacado y que su papá, muy asustado, pensó que unos trajes, dice, los 2 trajes de gala que tenía mi papá, dijo la señora, esos 2 trajes de gala fue y los aventó al río. Dice, porque no quería que pensaran que esos trajes los había robado. Y es muy común que se comente en la crónica, dicen que el río, a los días siguientes, cuando ya toma, bueno, porque Pascual Orozco llega, hace el saqueo y se va, entonces cuando entra el ejército constitucionalista, llega diciendo pues que va a meter justicia, que va a hacer justicia y que va a meter orden, y dicen que el río de los Gómez estaba lleno de máquinas de coser, de joyas, de cosas que la gente que había ido a dejar al río, pues porque lo había sacado del saqueo, ¿no?
Me acuerdo también que una de las cosas que a mí me parecían inverosímiles, ahora nos parecen inverosímiles, es que decía la señora Toñita que los federales decían que traían un aparato que veía 3 metros bajo tierra. Entonces, que si habían escondido lo que habían hurtado, que lo iban a encontrar. Y yo decía, yo pensé ahora, bueno, en la actualidad no existe esa tecnología, ¿no? Pero el avance tecnológico que se había logrado durante el porfiriato, dejaba ver cosas extraordinarias, que armatostes volaran, o sea, se veían cosas extraordinarias, ¿no? La bombilla de luz, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en el Oaxaca pasa eso, y la sociedad leonesa lo sufrió de una manera horrible. Esa es la palabra, me parece. Bueno, Abel, entonces llega Orozco, hace sus destrozos y se va. Correcto. Sí. Y luego... sí, parece... bueno, bueno. Se va Orozco y entra... No te escucho. Se va Orozco y entra el ejército constitucionalista, y el ejército constitucionalista es cuando viene comandado por Pérez Castro. No. Lo que pasa ahí, y qué bueno que lo comentas, que me lo recuerdas, porque no quería dejárselos a deber, no quería quedar a deber a los que, porque eso lo puse yo en el Facebook. Lo interesante es que Pérez Castro forma parte de los maderistas, viene con Pascual Orozco, y Pérez Castro era de por acá, de por La Chona. Bueno, nosotros acá le decimos La Chona a los que nos están viendo de otros lados, ¿no? Con Encarnación de Díaz, que ya es municipio de Jalisco, es colindante entre Aguascalientes, Jalisco, ahí es una frontera muy interesante. Él era de por allá, como decimos, son generales revolucionarios, Pérez Castro viene con Obregón. Lo que se vuelve muy curioso es que en la crónica lo que se comenta es que Pérez Castro se tarda en huir. Parece que cuando avisan que viene el ejército federal, los 500 revolucionarios que saquearon la ciudad se van en desbandada, y eso incluye a Pascual Orozco, que parece que Pascual Orozco salió despavorido, y Pérez Castro hace lo propio. El problema es que lo que se dice curioso de Pérez Castro es que se tarda en huir por causa de una muchacha llamada Blanca. De ella vamos a decir solo el nombre propio. Se llamaba Blanca y parece que era cubana, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención. ¿Tienes los apellidos también, Abel? No empieces. No, solo porque es parte de la crónica, incluso ni siquiera nos consta que haya sido así, o sea, porque en la crónica dicen... Nada más quiero comentarte algo rápidamente. O sea, también estamos acostumbrados a una historia de León, muy romantizada, ¿no? La de los fundadores, cómo se dio el proceso de la Belle Époque, ¿no? La ciudad del refugio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos da miedo entrarle a esa parte, pues, del León que no queremos ver, ¿no? Del León que es como un poquito lúgubre, por decirlo de alguna manera. Entonces, existía esa vida, ¿no? Siempre existió. Y voy a volver a hablar de Plaza de Gallos. O sea, en Plaza de Gallos también se dieron ciertos eventos o espectáculos, pues que para la moral de esa época, pues eran un poquito cuestionables. Entonces, eso te habla de que había cierta actitud libertina, ¿no? Bueno, no cierta, existía y estaba ahí, ¿no? Y entonces, ¿a dónde quieres que llegaran los revolucionarios? De cualquier bando, ¿no? Sí. Entonces, es el León que no queremos ver, ¿no? Nada más quería comentar eso. Entonces, por ahí también no me extraña que probablemente haya sido una cubana, porque también por ahí hay datos de
pues de que había, pues no sé si en ese entonces ya se les llamaran vedettes, pero venían específicamente a la ciudad a trabajar en las noches y en las cantinas, ¿no? Sí, mira, yo creo que había toda una industria, ¿no? Sí, miren, para los que nos están escuchando, échenle un ojo y viendo a los periódicos de finales del 19 y principios del 20, es es una fuente de quejas, ¿no? De personas que están diciendo, esto está pasando en el Parque Hidalgo, esto está pasando en cada cantina, ¿no? El fonógrafo era uno de los el fonógrafo era uno de los aparatos de moda, y una de las cosas de las que se están quejando constantemente es el ruidazo que hacen los fonógrafos, a tal grado que las personas que están adentro de las cantinas, adentro de estos lugares de esparcimiento, se salen a bailar afuera y la gente se queja. Y la gente se queja incluso de que los gendarmes del momento no ponen orden. O sea, eso es bien curioso, ¿no? Porque luego a veces también nosotros en la actualidad nos quejamos. Es que llegó la policía y no hizo nada. Pues en ese momento tampoco. O sea, o incluso los mismos policías andan dando. Es muy curioso, pero lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, que en ese momento hay muchas quejas de muchos gendarmes que andan en estado de ebriedad o que andan dando espectáculos. Bueno, ajá. Entonces, a mí me parece, pues sí, que este cuate se queda en la juerga, dicen, en la orgía en la embriaguez, y lo que pasa es que, pues lo agarran, ¿no? Lo agarran y le hacen un juicio sumario, le hacen un juicio militar y lo fusilan, ¿no? Entonces, también los invito, hay una foto, nomás con cuidado porque está sensible, o sea, está fuerte la foto. Y este cuate pues con la actitud que debe tener un revolucionario, ¿no? O sea, despreciando un poco la vida, se pide, de última voluntad, pide que le toquen una canción, La Viuda Alegre. Hay quien dice que fue la banda municipal, yo no sé si efectivamente fue la banda municipal. Pide la canción de La Viuda Alegre y él mismo paga, dice que paga, o sea, imagínate también, pues cómo estaría de bueno el saqueo, ¿no? Que él paga, él deja pagada la canción de La Vida Alegre y que lo fusilan, le hacen un juicio sumario inmediato, lo, lo, y lo condenan a muerte, lo sacan, lo matan afuera de la, de la presidencia municipal, y de ahí se lo llevan, creo, al espacio donde también era el Círculo Leonés, y parece que ahí lo dejan un rato, ¿no? Hay una imagen desgarradora con la mitad del rostro desprendida, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque, pues, Pérez Castro, como dices, tenían que ser de acá, tiene la cuña del mismo palo, dicen, y pues pierde la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un dato muy interesante buscar a este señor Pérez Castro, junto con Pascual Orozco, que también parece que va a tener una muerte ahí media rara, ¿no? No sé si te sepas esa de que a, 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 a Pascual Orozco muere al cruzar un río, un rollo así, y parece que regaña, atraviesa, dicen que en un caballo que traía también precioso, y que se mete al río para sacar a alguien más y que él se queda adentro, ¿no? Y por ahí inmediatamente a León llegó la noticia de que había muerto, ¿no? Entonces, eh, pues es muy interesante, ¿no? Cómo estas personas pues habían acercado su vida a la revolución, a esta forma de vida, y pues pierden la vida de una manera muy rápida. Sí, Abel, a mí lo que me causa mucha curiosidad, luego de ver la fotografía esta a la que refieres, pues, ¿qué calibre utilizarían para fusilarlo? Sí. Porque, bueno, se supone que había como ciertos códigos en la época, ¿no? Y tenían que fusilarlos con cierto calibre, no sé cómo estaba el asunto. Pero esa foto sí, pues prácticamente le destrozó la mitad del rostro. Y me, Oye,
parece que también le dieron tiro de gracia, entonces me quedo pensando, bueno, en qué calibre, la verdad es que lo destrozan, Sí, ¿eh? lo destrozan, pero bueno, ahí queda para que la busquen los curiosos, ¿no? Fotografía Así es. del fusilamiento del general Pérez Castro. En fin, Sale inmediatamente, ¿no? sí, fíjate, Abel, que ya estamos entrando a la hora 23. Se Qué nos fue barbaridad. rapidísimo. Entonces, traemos todavía datitos de cuando Villa llega, bueno, primero llegan las fuerzas de Villa precisamente a hacer fuerza contra los constitucionalistas en noviembre de ese mismo año, pero bueno, luego se suscitan una serie de batallas hacia 1915 que en donde se vienen como entre persiguiendo y replegando, pues desde Celaya, ¿no? Hasta llegar, pasan por Irapuato, pasan por Silao y pues llegan a León. En León, lo voy a decir así de manera ya muy rápida, yo creo que para ir cerrando, ¿tú qué opinas? Está bien. Entonces, se suscitan la famosa batalla de Celaya, que erróneamente a todo ese periodo se le denomina de esa manera, pero bueno, se van dando enfrentamientos, como ya lo dije, en Irapuato, en Silao, en León, pero particularmente en esta zona rural de, que colinda con Santana del Conde, ¿no? Se instalan fuerzas en lo que es la estación de la Trinidad. ¿Cuál es la estación de la Trinidad? Si tú entras al antiguo camino de Santana de Conde, pasas la vía y pasando la vía, yendo hacia Santana, a mano izquierda, hay unas ruinas de algo que funcionó en algún momento como una estación. Ese pequeño edificio es la estación de la Trinidad. Entonces, fuerzas villistas se instalan por esa zona, las fuerzas de Obregón se instalan en Santana del Conde, pero bueno, hay movimiento de ambos bandos entre los diferentes ranchos que hasta la fecha están ahí, El Resplandor, Ramillete, etcétera, ¿no? Por mencionar solo dos. Y aquí pasa uno de los episodios, digamos, más característicos de la vida de Obregón, que es cuando en plena batalla, pues pierde uno de los brazos, ¿no? Erróneamente conocido como el Manco de Celaya, pero en realidad la batalla de Celaya ya había concluido, estaban en Santana del Conde y la crónica dice que estaban asediados por las tropas villistas en el pueblo de Santana. Obregón, al parecer, estaba en una zona alta de lo que era el edificio de la hacienda, pero pues al sentirse asediado, bajó de ese sitio en el que estaba y fue pues a donde estaba, digamos, la primera línea de batalla para organizar ahí de mejor manera toda la situación militar. Cae una granada y le destroza el brazo, ¿no? La crónica habla de que en ese momento Obregón iba a suicidarse, pero sus propios compañeros o sus subordinados militares lo impiden, y bueno, y de ahí la batalla pues empieza a tomar un curso muy distinto. Hay por unas decisiones que al parecer se le atribuyen a Francisco Villa. En fin, eso, entre otras muchas cosas que se pueden decir. Por ejemplo, Villa se instala en esta zona del Bajío porque estaba esperando un cargamento muy importante de armas que iba a llegar a León, ¿no? Se habla de que incluso Villa ya tenía una gran cantidad de armamento resguardado en la ciudad de León,
que todo esto se lo mandaban del Paso, Texas. Me imagino que también tendría resguardo de armamento en la estación de la Trinidad. Y algo que me parece curioso e importante mencionarlo es que también recibe algunas aeronaves, yo me imagino que eran especies de avionetas y demás, que Villa empezó a utilizar para reconocer los terrenos en donde estaban instaladas las tropas de Obregón. La crónica habla de que las tropas de Obregón derribaron a por lo menos 2 aeronaves, ¿no? Entonces habría que investigar qué cantidad de aeronaves formaban parte, pues, de las tropas de Villa. En fin, datos más, datos menos, Abel. Sí, Pablo, bueno, yo seleccioné varias cosas. Uno, como bien dices, yo por ahí, ya sabes, ¿no? En esta compulsión bibliotecaria, leí 8,000 kilómetros en campaña. Esta es una edición bien interesante de Fonaculta, y me pareció importante por dos cosas, Pablo. Si me dejas, aquí viene precisamente esto que acabas de comentar, pero fíjate que cuando a mí me gusta esa parte de la narrativa que nos hace confrontar y que nos hace preguntarnos cosas, ¿no? Una cosa quiero que me permita leerles y que me llamó mucho la atención es, sí, cómo pierde la mano, y Obregón lo narra en este libro, pero narra también algo que quiero que me permita leerles. ¿Me permites, Pablo? Dice, en ninguna de las campañas en que me he encontrado, contra Orozco, contra Huerta, contra Villa, presencié una carga de caballería tan brutalmente dada como la de los villistas en este día. Basta decir que lo nutrido del fuego duró aproximadamente 5 minutos y quedaron en el campo más de 300 muertos. Entre los muertos se encontraron 80 oficiales de los que componían la escolta especial de Villa, llamados oficiales de órdenes y comúnmente conocidos por el nombre de Dorados. 12 de estos lograron rebasar nuestra línea y fueron muertos dentro del campamento. A todos los muertos se les recogieron flamantes pistolas Colt 45, enteramente nuevas, carabinas y sables. Cuando recorríamos el campo, los generales Diegues, Castro, Alejo G. González y yo, con algunos oficiales de nuestros respectivos estados mayores, encontramos un soldadito de 12 años que empeñosamente cavaba con su marrazo una fosa, ahondando su lobera. Al interrogarlo, nosotros sobre el objeto de aquella tarea nos contestó: voy a enterrar a mi padre, que es este, señalando un cadáver tendido frente a él, y añadió: pero no hay cuidado, a eso venimos, y yo maté a este villista, señalando, al decir esto, el cadáver de un oficial enemigo que estaba tirado a corta distancia y que fue precisamente quien había dado muerte al padre de aquel pequeño luchador. Este tipo de imágenes, Pablo, a mí me parecen tan fuertes y tan dilucidantes de cómo se vive en la guerra, porque nos deja ver que hay personas muy, muy jóvenes, o sea, ¿de qué tamaño está la miseria en México en ese momento? Que tenemos a niños de 12 años en la guerra, ¿no? Después, unas paginitas adelante, hay otro párrafo que les voy a obligar a que me escuchen. Dice: entre nuestros muertos habidos en ese combate, figura un niño de 11 años llamado Rodolfo González, quien desde Puebla se había acogido a la protección del general Alejo G. González y con gran entusiasmo acompañaba a este jefe en todas sus campañas, habiéndose hecho muy popular entre las tropas que cariñosamente le llamaban el generalito. O sea, estamos hablando, sí, de un niño que mató a una persona, pero también en este momento de un niño que perdió la vida. 12 años, 11 años, y pues están ya en la guerra, ¿no? Me parece muy dramático. Me parece que es algo que a lo mejor vale la pena escuchar, vale la pena leer. Se los quise compartir
con la intención, sobre todo, con la intención de que se acerquen a este tipo de crónicas. Sí, Abel, fíjate que yo creo que ese es un detalle muy importante cuando para debatir eh, esta, esta intención a veces de romantizar el periodo porfirista. Yo creo que muchas de las situaciones que llevaron a muchos niños de ese entonces a combatir, aún las sufrieron nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Porque estaban como acarreando todas esas consecuencias que había generado el periodo revolucionario, y prácticamente se olvidaban de tener infancia, ¿no? Estamos hablando de niños que quedaban huérfanos en la primera década, en la segunda década de vida, y, y se veían obligados, en este caso, a irse a pelear en la revolución o a dedicarse a cuidar a sus hermanos más pequeños, qué sé yo. O sea, no había infancia en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de que ¿a qué edad se casaban en ese entonces, Abel? O sea, había matrimonios ya desde los 15 años, ¿no? Entonces, son periodos que a veces romantizamos mucho, ¿no? Incluso el periodo revolucionario se le romantiza a toda esta idea de la lucha armada, del zapatismo, del villismo, pero bueno, no perdamos de vista este tipo de episodios que nos leyó Abel, y episodios que también vivió el género femenino en ese entonces, que no fueron muy agradables, ¿no? Ahorita está hablando del Oroscaso, pues muy probablemente no solo saquearon a Abel. Entonces, bueno, porque así es la guerra, ¿no? Es cruel y es cruda y es muchas cosas. Pero bueno, la idea es como ver todos estos aspectos y tener una perspectiva mucho más amplia de ella, de ellos. En fin, no sé si agregamos otra cosa, Abel, o aquí damos por concluido el día de hoy, ¿cómo ves? No, pues sí, si quieres, lo damos por concluido. Yo nada más, lo que pasa es que a mí me fueron saliendo muchas cosas para leer, pero nada más les quiero recomendar otra vez en las estampas leonesas que reeditó el Archivo Histórico Municipal. Ajá. Aparece ahí este es el número, no sé si se ve, pero este es el número 3 de agosto del 2005, donde se publica una estampa leonesa que escribió Timoteo Lozano, y en el que, como bien dices, un poco nos ayuda a no romantizar ese periodo de la historia, en el que la estampa se llama El Sanguinario Villa, y nos deja ver una parte como poco conocida de Villa, ¿no? En la ciudad, ¿no? Aquí en la ciudad, cuando vemos el periodo en que estuvo Villa por acá, la verdad es que algunos fusilamientos, pues como es en la guerra, ¿no? Hacía inmediatos, y Timoteo Lozano recoge en el Villa Sanguinario el fusilamiento de 3 hijos y un padre, ¿no? Y cómo la madre se vuelve loca ahí precisamente en el Panteón de San Nicolás, de ver que matan a su esposo y a 2 de sus hijos. Entonces, pues como dices, me parece bien importante que no romanticemos, porque, bueno, yo que tengo contacto con algunos jóvenes, luego romantizan el término revolución, pero la palabra como movimiento armado, como significa muerte, ¿no? Tiene una cercanía muy, muy delgada con la muerte, y significa perder familia, ¿no? Y significa perder a otros mexicanos, a otros ciudadanos. Fíjate que aprovechando ese último comentario que haces, recordando un poco, por ejemplo, pláticas que he tenido con mi madre o que en su momento tuve con mi padre,
creo que en el imaginario colectivo de los leoneses, de la siguiente generación, de la inmediata a la revolución, no había una figura muy positiva de Villa, ¿eh? O sea, era esa idea de, sí, fíjate que mi mamá me platicó que cuando llegaron los villistas, no, eran sanguinarios, destrozos. Entonces, no había una figura positiva de Villa en la ciudad, y en la región menos. Y hay algo bien importante, fíjate que el Santana, el conde, Ajá. oficialmente lleva el nombre de Álvaro Álvaro. Obregón. Ajá. Si tú vas allá, el obelisco que está en la plaza principal está dedicado a Álvaro Obregón. Incluso ya tiene algunos años que fui, pero hay un mural y hay una placa conmemorativa en el sitio donde Obregón perdió el brazo. Entonces, eso podría no significar nada, pero si tomamos en cuenta esta idea, es que allá la gente eh, consideró a Obregón pues un verdadero salvador, o no sé, pues de la población de aquel entonces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la plaza, precisamente donde está no sé si tenga que ver con la iglesia, desconozco el nombre de la iglesia, pero la plaza donde está ese obelisco de Obregón en Santana se llama Plaza de la Conquista. No sé si tenga algún tipo de relación con todo este periodo revolucionario. Lo voy a averiguar para no dejarlo ahí al aire, ¿no? En fin, ya después la historia se encargaría de juzgar a Obregón, o lo sigue haciendo, ¿no? Así es. Eh, Abel, nos despedimos y leemos algunos comentarios, ¿te parece? Ah. No sé si quieras comentar algo al respecto, Abel, de este comentario. Bueno, Alan se está volviendo un constante en estas transmisiones. Le agradezco mucho. Y este comentario que hace es un ejemplo del tipo de alumno que fue conmigo. Yo le agradezco a la vida que me lo haya acercado. Dice, hola, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta referente al porfiriato. ¿Es cierto que la economía de la minería aumentó un 500%? La respuesta, Alan, es que yo no tengo el dato exacto, pero la economía aumenta en México de manera considerable. Habrá que decirlo, o sea, fueron 30 años, o sea, estos porcentajes es bien importante que nosotros los pongamos como en todo un contexto. O sea, si el 500%, pues ¿cuál sería la tasa anual, no? O cuál sería la tasa, si lo dividimos en todos los años que fue presidente o en todos los periodos, ¿no? Ahora, habrá que confrontarlo también con el crecimiento que vivió la industria metalúrgica, no solo en México, en todo el mundo. Confrontarla, sí, claro, con otras ciudades mineras de México y con otras ciudades mineras del mundo. O sea, pensando en poner en su justa comparación este dato que nos comparte. No conozco el dato exacto, me parece que seguramente, es muy probable que sí, porque la metalurgia fue una industria importantísimo en el periodo que va de 1850 a 1910 en todo el mundo, y seguramente estratégica, era una industria estratégica para el desarrollo económico de México. Yo nada más comentar, para abonarte un poquito, Abel, vuelvo un poquito a lo de la romantización, ¿no? De los periodos. Se suele utilizar mucho este tipo de porcentajes que suenan tan exagerados, precisamente en el periodo del porfirismo. Y bueno, la idea es bien sencilla, ¿no? O sea, el país en 1810 entra en un periodo beligerante del que no se va a recuperar hasta ya muy entrado el siglo XIX. Entonces, es bien lógico y es bien obvio que de una década a otra tengamos un crecimiento porcentual de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor las minas no se estaban explotando ni siquiera en un 10%.
es mi interpretación, ¿no? Entonces, muy probablemente sí creció un 500%, pero pues hay que evaluar todas las situaciones que se suscitaron para que así fuera. Sí, sí, yo francamente, te digo, yo sí, uno de los grandes problemas que tengo cuando trato de divulgar este tipo de cosas es precisamente eso, o sea, no me puedo poner a favor del periodo porfirista como tampoco estoy a favor del periodo revolucionario. En realidad habrá que, y yo les digo a mis alumnos, desconfíen de quien se ponga en un punto o en otro. O sea, quien te diga que Porfirio iba a ser un santo, no lo era. Quien te diga que los revolucionarios eran santos, no lo eran. O sea, habrá que poner todo en una balanza y a partir de eso evaluar, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. A ver, Abel, por aquí enviar saludos a José Romero Sánchez, a Julio César Aguilar, a Elba Martínez, a Santiago Iturriaga, a Caris. A Karina, otra vez ya regresó Karina. Un gustazo escucharte y verte por acá. A Rosario Villagrán. Hombre. El buen Gerardo Lara Cedillo nos dice, compartí la foto de Pérez Castro en el muro de Paulín para que la chequen. Fíjense que, bueno, vuelvo a dar el comercial ya para cerrar. La subí a la página de León Diálogos con su historia. Por ahí ya la subí. Muchas gracias, Gerardo, por compartirla. Ahí también, quien guste pasar a verla. Está muy gore, como se diría en el argot. Ya, yo no sé. En fin, la cosa es que quien quiera pasar a verla ya a mi muro o al muro de diálogos, insisto, como comercial, por ahí quien nos quiera apoyar en darle like a la página de León Diálogos con su historia, ahí van a estar los videos de las transmisiones pasadas y aparte. Estaría padre, ¿no, Pablo? Gerardo Lara nos ha estado compartiendo cosas bien interesantes, a lo mejor las podemos, con su permiso y claro, platicando que es él quien nos está acercando esto con todo. Claro, ahí lo vamos subiendo. Pues ayúdenos a darle like y a compartir. A Nacho Martínez, estimado Nacho, te mando un abrazo, gracias por estarnos siguiendo. Y ya, José Romero comenta, gracias por compartir. Compartí una historia de nosotros, José Romero, ahí juntos en la cantina del Círculo Leonés. Pero bueno, ahí nadie salió mal librado. No. Ahí todo con decencia. Bueno, pues muchas gracias por vernos nuevamente. Pues aquí estaremos mientras la pandemia nos lo siga permitiendo. A lo mejor que nos dejen por ahí propuestas para temas, Pablo, de la ciudad. Sería interesante, ¿no? También yo sí les agradecería esa parte. Estamos un poco limitados por la cuestión bibliográfica. Yo tengo mi biblioteca en la casa de mi madre, pero pues haremos un esfuerzo, ¿no? Por lo menos de llegar aquí a debatir cosas con los recursos que tengamos, ¿no? Y mientras podamos. Esa es la idea. Entonces, si por ahí tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, que nos la hagan saber. Ahí nos comparten el tema que quisieran que abordáramos. Y en fin, pues nada, no me queda más que despedirme, Abel. Un gustazo. Igualmente otra vez, Pablo, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti por todos estos esfuerzos que haces. Nos estamos viendo, hasta luego.